noviembre de 1916, puerto de Acajutla, en la costa del Pacífico. Una escena tensa, desde luego. Totalmente. Hay un barco mexicano, el Jesús Carranza, que está atracado con una misión encubierta. Sí, intentaban comprar munición al gobierno salvadoreño. Exacto. 1.000.000 de cartuchos, nada menos. Y bueno, todo transcurre con relativo sigilo, hasta que de pronto se recorta en el horizonte la silueta de un inmenso buque de guerra. Madre mía. Es el cañonero estadounidense Chattanooga, que fondea justo al lado. O sea, una maniobra de intimidación clarísima. Las autoridades locales suspenden el embarque de inmediato. Claro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ya te digo. Pero en la madrugada, el barco mexicano logra zarpar en secreto, llevándose más de 500.000 de cartuchos, además de pistolas y ametralladoras. Es que es un escenario fascinante, o sea, digno de una novela de espionaje en plena Primera Guerra Mundial. Diplomacia al límite, tráfico de armas, potencias extranjeras midiendo sus fuerzas. Sí, es de película. Pero la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo es posible que este tenso enfrentamiento militar en un muelle acabara siendo el detonante directo para la invención de los medios de comunicación de masas modernos en Centroamérica? Esa es la gran ironía de todo esto. Y aún más extraño, ¿cómo es que el protagonista de esta revolución tecnológica no era, digamos, un genio rebelde en un laboratorio, sino un discreto funcionario con traje trabajando en un escritorio del gobierno? Pues, a ver, esa paradoja es precisamente lo que hace que la exploración de hoy sea tan reveladora. Desafía por completo el mito moderno del innovador solitario. Nos obliga a mirar hacia los engranajes del Estado. Hoy exploramos la asombrosa vida de Ricardo Posada y Olmedo, un hombre nacido en 1872 y que, vivió hasta 1957. Un técnico salvadoreño que, fíjate, sin contar con grandes títulos universitarios, lideró la modernización de su país durante casi 3 décadas. Para entender esto, nos basamos en una buena pila de documentos históricos. Tenemos ensayos sobre la consolidación del Estado liberal en El Salvador, biografías y la monografía del telégrafo salvadoreño de 1922. Es un material sumamente rico, ¿eh? No es solo un anecdotario, sino que destripa la mecánica exacta de cómo se construyó la infraestructura de una nación. Muestra los cables, los conflictos reales, las negociaciones. Y nuestra misión hoy no es recitar fechas. El objetivo es comprender cómo un autodidacta transformó algo tan frío como el cableado de cobre en una herramienta de soberanía nacional. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Me parece perfecto. Porque para entender la hazaña de Posada primero hay que entender el terreno de juego. ¿Qué estaba pasando en El Salvador a finales del siglo XIX? Pues hay que situarse en el periodo de las reformas liberales, que va más o menos de 1871 a 1890. Una época movidita. Ya lo creo. Es una transformación estructural profunda. El Estado necesitaba imperiosamente centralizar el poder. Y a nivel económico había un impulso irreversible hacia la economía cafetalera. Claro. Y para exportar café necesitas infraestructura. Exacto. Carreteras, puertos, ferrocarriles y, de forma crucial, comunicación instantánea para coordinar precios y logística. Entiendo la parte comercial. Pero en las fuentes hay un detalle sobre un levantamiento en Cujutepeque en 1872. Parece que el afán por conectar el país no era solo para vender café. Lo fascinante de esto es que el control territorial era pura supervivencia gubernamental. Ese levantamiento indígena demostró que un Estado ciego y sordo en sus provincias pues es un Estado vulnerable. Lógico. Si no te enteras de lo que pasa, no puedes reaccionar. Tal cual. El telégrafo se convirtió en el sistema nervioso del ejército. Permitía a la capital recibir noticias de una revuelta en minutos, en lugar de días, y mandar tropas de forma fulminante. Fíjate que las fuentes mencionan que la primera línea se inauguró en 1870, uniendo el Puerto de la Libertad y San Salvador. Luego en el 74 ya conectaba con Guatemala. Y en el 82 llegó el cable submarino. ¿Y en 1888 la introducción del teléfono? Sí, pero hay un dato sobre la construcción de esta red que me parece brutal. Se obligaba a las municipalidades a adentrarse en los montes para talar un árbol específico, el madre de cacao, para los postes. Es que esa anécdota ilustra a la perfección el coste físico del progreso. La infraestructura tecnológica no aparece por arte de magia, requiere extraer recursos. Y mano de obra obligatoria, por lo que parece. Totalmente. Al obligar a las autoridades locales a talar y transportar esos postes, el gobierno central no solo construía una red física,
Estaba imponiendo su autoridad administrativa en las zonas rurales. Sembraban las bases del poder en la tierra misma. Y eso me lleva a una duda. Siempre he visto el telégrafo como, no sé, la fibra óptica de la época, una maravilla que unía a la gente. El Internet del siglo XIX, sí. Exacto. Pero viendo cómo se usaba para sofocar levantamientos, me pregunto, ¿acaso esta red no era en realidad un sofisticado sistema de vigilancia estatal antes que un servicio público? Es una excelente observación. Es que suena a cuando hoy en día los gobiernos exigen puertas traseras en las aplicaciones, ¿sabes? Lo fascinante de esto es que esa tensión siempre ha existido. La infraestructura es una manifestación física del poder. El telégrafo facilitaba el comercio, sí, pero simultáneamente garantizó un control territorial sin precedentes. Claro, la información fluía hacia la capital a la velocidad de la luz. Exacto. Y la población empezó a tomar conciencia de un poder gubernamental omnipresente que ya no se podía evadir. Vale, entonces tenemos esta maquinaria gigantesca vital para la seguridad y la economía. Y administrar algo así requería conocimiento técnico muy específico. Ya no valía el político de turno. Hacía falta un especialista. Y ahí entra Ricardo Posada. Que nació en San José Guayabal, en Cuscatlán, una zona famosa por el arroz. Y me pregunto, en una época tan elitista, ¿cómo un hombre de una villa agrícola termina controlando la red nerviosa del país? Pues porque su trayectoria es la antítesis del nepotismo clásico. Posada no llegó a la cima por herencia, entró desde la base absoluta, como operador de oficinas de categoría inferior. O sea, picando piedra, como quien dice. Literalmente. Y de ahí pasó a la receptoría del cable, luego a inspección técnica, la subdirección, absorbió el funcionamiento en el terreno, lidiando con tormentas, inducción eléctrica y falta de presupuesto. Y por cierto, casado con la hondureña Amelia Urrutia, con quien tuvo 5 hijos, un hombre de familia. Pero ese conocimiento práctico debió ser clave, porque en 1907 el presidente Fernando Figueroa lo nombra director general. De telégrafos y teléfonos, exacto. Y aquí chocó con algo. Mantuvo ese cargo casi 30 años. A ver, sobrevivir 3 décadas en un alto puesto, con tantos cambios de gobierno, ¿es mérito técnico o es que Posada supo atrincherarse políticamente? Es una mezcla, pero el peso recae en que era técnicamente indispensable. Él encarnaba al intelectual técnico. Los gobiernos sabían que si la red colapsaba, el Estado también. Claro, nadie quiere apagar el servidor central. Eso es. Él ofrecía estabilidad. No buscaba ser presidente, su lealtad era hacia la infraestructura. Hay una cita suya de 1917 que resume esto. Dice, «Al progreso se llega por donde lo alto, desdeñarlo es ir al retroceso, es caer en la inercia que conduce al más decadente estacionarismo». Esa frase es fundamental para entender su filosofía. Pero fíjate, por donde lo alto, suena casi absolutista. Ver la tecnología como un mandato incuestionable me recuerda a ciertos gurús de Silicon Valley de hoy en día. O sea, la idea de que el algoritmo nos salvará. Sí, esa actitud de quien se resiste es un ignorante. ¿No es un tanto dogmático pensar que la máquina siempre trae la luz? Esto plantea una pregunta importante. Hoy somos más escépticos, claro, por los efectos de la hiperconexión, pero hace un siglo la realidad era otra. ¿En qué sentido? Posada operaba en una burocracia basada en el papel y la rutina lenta. Para él, el telégrafo era el orden frente al caos. El estacionarismo era el riesgo real de que el país quedara aislado frente a las potencias mundiales. Ya, o te modernizas o te comen. Exacto. La tecnología era la única vía hacia la autonomía soberana. Y llevó esa teoría a la práctica a lo bestia. Entre 1907 y 1921, la red creció un 30%. Sí, más de 8.000 kilómetros de cable. Y las oficinas pasaron de 171 a 234. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque sumar cables es cantidad. Pero en 1912, Posada viaja a México y descubre algo que lo cambia todo. Así es. Durante esa visita observa el sistema telefónico de la compañía sueca Ericsson. Hasta entonces, los teléfonos en El Salvador dependían de baterías locales y cables aéreos. Que debían ser un caos con el clima tropical. Un desastre operativo. Lluvias, sabotajes, inducción magnética. El ruido de fondo hacía las llamadas ininteligibles. Entonces Posada se obsesiona con el sistema Ericsson y en 1917 logra inaugurarlo,
con batería central y canalización subterránea. Un salto cualitativo enorme. Pero expliquemos esto un poco, porque pasar de cables colgando a enterrarlos bajo las calles tuvo que ser una obra de ingeniería titánica. ¿Por qué era tan vital meterlos bajo tierra? Por dos motivos. Primero, el aislamiento electromagnético. Al enterrar los cables en ductos, eliminabas interferencias de líneas eléctricas y ruido atmosférico. Cero estática. Exacto. Y el segundo motivo era la transición a la batería central. Antes, cada aparato necesitaba su propia batería de manivela para generar corriente y llamar a la operadora. Había que darle a la manivela como un loco. Sí. Con el nuevo sistema, toda la energía venía de la central. El usuario solo descolgaba el auricular. O sea, pasar de un módem de los 90 que hacía un ruido ensordecedor a que te instalen fibra óptica de alta velocidad. De hecho, esto elevó la capacidad a 6.000 abonados de golpe. Pero Posada entendía algo crucial. Comprar hardware extranjero no garantiza la independencia. Claro, si dependes de ingenieros de fuera, para repararlo sigues atado. A eso se le llama carecer de soberanía del talento. Por eso, en paralelo, Posada creó un programa de becas estatales. ¡Qué inteligente! Envió a jóvenes como Víctor M. Escobar y Manuel de J. Posada a formarse a Estados Unidos y México, y fundó la Revista Telegráfica en 1912. Para que los operadores locales aprendieran la teoría electromagnética detrás de sus aparatos. Quería una élite técnica nacional. Exacto, para expandir la red de forma autónoma. Brillante. Pero, a ver, por mucho que entierres los cables, un cable sigue siendo vulnerable. Alguien con una pala te corta las comunicaciones. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Volvemos al thriller geopolítico del principio. El mundo descubre cómo comunicarse sin cables gracias a figuras como Marconi, y El Salvador consigue su primera estación inalámbrica de una forma loquísima. Retomamos el incidente de Acajutla de 1916, el barco mexicano Jesús Carranza comprando munición a Carlos Meléndez y el cañonero estadounidense Chattanooga bloqueando la operación. Pura diplomacia de cañoneras. Y según las fuentes, logran evadir el bloqueo, sacando 500,000 de cartuchos de contrabando de noche. Una maniobra arriesgadísima. Y el remate es que Venustiano Carranza, presidente mexicano, en agradecimiento por ese riesgo, decide hacerles un regalo en 1917. Y no les manda unas botellas de vino, precisamente. Les regala una estación de comunicación inalámbrica del sistema alemán Telefunken. Cambiaron armas por tecnología punta. Pero me pregunto, ¿qué pintaba tecnología alemana en Centroamérica en plena Primera Guerra Mundial? Ahí está la clave, geopolítica. Las redes de cables submarinos estaban dominadas por Gran Bretaña. Cualquier mensaje a Europa pasaba por control británico. O sea, ¿te leían todo? Claro. Entonces Alemania, atrapada en la guerra, impulsó una estrategia para crear una red de estaciones inalámbricas en países neutrales de América Latina. Para sortear el monopolio británico. Exactamente. Al regalar esa estación, se integraba la región en una red independiente. Se bautizó como Venustiano Carranza bajo la gestión de Ricardo Posada. Es increíble que la era inalámbrica naciera del tráfico de armas. Era tecnología diseñada para esquivar espías. Sí, pero las ondas de radio son expansivas. Y pronto surge la gran idea. Si estas ondas transmiten código Morse confidencial, ¿qué pasaría si transmitieran voz humana, música y entretenimiento al público? Ese es el punto de inflexión. La infraestructura pasa de ser vigilancia a convertirse en el primer medio de comunicación de masas. Y Posada lo vio claro. En 1925 le propone al presidente Alfonso Quiñones Molina crear una radio nacional. Con una inversión enorme, $30.000 de la época en equipos de Estados Unidos. Y deciden poner las antenas en la terraza del Teatro Nacional de San Salvador. Un lugar súper simbólico. Pasan de irradiar poder militar a irradiar cultura. Y el 1 de marzo de 1926 nace la emisora AQM, por las siglas del presidente. Con Miguel Ángel Chacón como primer locutor. Transmitiendo noticias, avances científicos y a la banda de los supremos poderes. Hay que imaginarse el impacto cognitivo para la sociedad. Por primera vez, el sonido viajaba por el aire, colándose en las casas en tiempo real. Era algo casi mágico. Tan mágico que, fíjate en las cifras, a finales de 1926 solo existían 89 aparatos receptores en todo el país. ¡89! ¡Madre mía! Y encima pagaban un impuesto de 3 colones al mes. ¿Cómo consumía la información la gente si nadie tenía radio? Los textos dicen que alquilaban pianolas
o iban a fonógrafos callejeros pagando 5 centavos. Claro, el consumo al principio era profundamente colectivo. Los dueños de esos 89 aparatos ponían los altavoces en las ventanas. Y se juntaba todo el barrio. Vecindarios enteros. De este modo, la radio tejió una identidad compartida. Posada estaba diseñando la esfera pública moderna. Hay una anécdota en los textos que me encanta. En febrero del 26, haciendo pruebas, los empleados de telégrafos organizaron el primer concierto por radio solo para celebrar el cumpleaños de Ricardo Posada. Un detallazo que refleja el enorme respeto que inspiraba. No lideraba por imposición política, sino por autoridad técnica. Un auténtico referente para su equipo. Totalmente. Bajo su dirección, la emisora evolucionó de AQM a RS, luego a RDN, hasta ser la mítica ISS. Alma Cuscatleca. Logró cohesionar culturalmente a un país entero. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Hemos visto un hombre empezar desde abajo lidiando con cables oxidados y terminar sentando las bases de la sociedad de la información. Si conectamos esto con el panorama general, la figura de Posada simboliza la culminación técnica del Estado liberal, el triunfo del conocimiento aplicado. Y siempre alejado de la política partidista. Los documentos lo definen como sobrio, modesto y honorable. En 1924, el rey Alfonso XIII de España lo condecoró y en el 44 lo nombraron director honorario vitalicio. Construyó las tuberías por las que fluiría el futuro. Y con esto llegamos a una reflexión final para quienes nos escuchan. A ver. Es fácil asombrarse de cómo un solo funcionario moldeó la soberanía de una nación hace un siglo. Pero si miramos al presente, surge una pregunta inquietante. ¿Quiénes son los Ricardo Posadas invisibles de hoy en día? Es una gran pregunta. Mientras todos miramos a los multimillonarios de Silicon Valley, hay técnicos gubernamentales en países en vías de desarrollo instalando servidores de inteligencia artificial o configurando redes de comunicación cuántica que definirán el próximo siglo. Ellos deciden hacia dónde van los cables hoy. Exacto. Y casi nadie sabe cómo se llaman. Ahí queda eso para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un placer. A mantener viva la curiosidad. Hasta la próxima.